Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y hoy os traigo un vídeo que no esperaba grabar. Vamos a hablar de Milan Kundera, de su vida, pero sobre todo de su obra, de la parte de la obra que yo he leído de este autor. Esta mañana, 12 de julio de 2023, me entero de que muere Milan Kundera a los 94 años, un autor que me marcó muchísimo la vida como lectora, pero a nivel intelectual, digamos, no solamente como simple lectora, sino a nivel vital, a nivel intelectual, marcó entre los 20 y los 25 años y supuso para mí un auténtico terremoto. La llegada de su obra a mi vida fue un auténtico terremoto. Yo tenía pensado grabar un vídeo sobre Milan Kundera quizás hacia el otoño o el invierno, pero en el momento en el que conozco esta noticia me apetece de inmediato, ya sabéis cómo soy yo para estas cosas, hablar sobre él. Y aquí he venido a hablar sobre él, sobre su vida, sobre su obra, sobre su impacto literario y sobre su enorme valentía. Porque su talento, yo creo que todos lo hayamos leído o no lo hayamos leído, más o menos hemos escuchado hablar del talento literario de Milan Kundera, pero también fue un valiente, llevó una vida muy valiente, fue muy consecuente con sus ideas hasta el final. Así que vamos allá a hacer este pequeño homenaje a Milan Kundera y a tratar de animaros a todos vosotros a que lo leáis, porque es un autor que merece muchísimo la pena. Vamos allá. Milan Kundera nace en el año 1929 en lo que entonces se conocía como Checoslovaquia, un país centroeuropeo perteneciente al Pacto de Varsovia. Sabes que hoy en día el país se dividió en dos, por un lado está la República Checa y por otro lado Eslovaquia, pero en el momento era un solo país, Checoslovaquia. Nació en el seno de una familia de intelectuales. Su padre era pianista profesional, de hecho le enseña a tocar el piano, algo que le va a venir muy bien, porque en épocas en las que no encontraba trabajo y era muy difícil para él conseguir dinero para sobrevivir, el piano le salvó la vida porque fue pianista de jazz. Su madre también era una enamorada de la música y esto quizá fue lo que llevó a Milan Kundera a estudiar piano, lo primero cuando comenzó en la universidad. Pero vio que la música no era su camino y cambia para los estudios de literatura y estética, que tampoco le acaban de convencer, y finalmente termina estudiando cine. Como veis, él va buscando en distintas disciplinas artísticas su camino en la vida. Yo creo que su camino también hacia la libertad, porque a él le tocó vivir en un país totalitario, en un país con un régimen totalitario, era un país de dictadura comunista. Y aunque en los inicios incluso tiene algún que otro texto que es procomunista, incluso aunque se afilia al Partido Comunista, ya veremos cómo acaba esta afiliación, pero aunque se afilia al Partido Comunista, es cierto que él poco a poco va desarrollando un pensamiento anti-estalinista. Como os digo, se afilia al Partido Comunista y lo expulsan. Esto es algo muy llamativo porque no se sabe a ciencia cierta qué le llevó a ser expulsado. Lo que sí se sabe es que la experiencia de pertenecer al Partido Comunista y ser expulsado de él le vale para escribir una obra que aparece en el año 1967 publicada y que se titula La broma, que casi de inmediato, hombre, no digamos de inmediato, pero al poco tiempo es celebrada en media Europa como una de las grandes novelas del siglo, y yo estoy de acuerdo con eso. El propio Milan Kundera nos dice que la obra, que La broma, es una novela de amor. Y mira, sí, pero no. Habla de amor, pero no solamente habla de amor. Habla de un hombre, es el protagonista masculino, que se debate entre dos mujeres. Este es un tema muy de Milan Kundera, de hecho vamos a verlo en más obras suyas, no es esta la única. Se debate entre dos mujeres. Por un lado, una mujer que representa un sentimiento mucho más espiritual, más del alma, es una mujer que representa todos los valores positivos, es una proletaria y por lo tanto representa todos los valores positivos del régimen comunista en el que él vivía. Esa es una mujer, y la otra sería una mujer que despierta su pasión y al mismo tiempo su repulsión, porque es una relación de amor-odio lo que siente por esta mujer, que además es la esposa de uno de sus enemigos. Entonces, estas dos mujeres, yo siempre cuando leí esta novela siendo muy joven, interpreté estas dos relaciones o estas dos mujeres en clave política. Tendría que volver a leer la novela para ver si esta interpretación es incorrecta o no. A mí me da la sensación de que estos dos amores trataban de explicar mucho más que el amor en sí. Porque por un lado es cierto que la mujer proletaria representa el sentimiento más espiritual, y la mujer, la esposa del enemigo, representa algo mucho más carnal que él desea y al mismo tiempo repele, ¿no?
pero da también la sensación de que tiene como una cierta connotación política, como si estas dos mujeres representaran esa dualidad que se daba o que se podía estar dando dentro del propio Milan Kundera entre seguir el camino establecido, lo que había aprendido desde niño durante bueno, pues su adiestramiento dentro de la dictadura comunista. Esto es lo que la dictadura comunista, lo que el Partido Comunista considera bueno, y esa sería la mujer proletaria, y la otra mujer sería todo lo que representa los deseos que uno trata de aplacar, de acallar, de ahogar, porque el propio Partido Comunista, al que evidentemente en un régimen totalitario tienes que temer, representan para él lo malo, entonces lo desea pero no quiere desearlo. Yo lo había interpretado de esta manera, pero no sé hasta qué punto es una interpretación correcta. Ya os digo que esta novela probablemente la haya leído en el año 1998, por lo tanto ha llovido mucho y si la leyera hoy no sé cómo la interpretaría. Pero no solamente trata del tema amoroso, por cierto, creo que no os he enseñado la cubierta de la broma. Es una cubierta bastante antigua, porque ya os digo que mis lecturas y por lo tanto estos libros de Milan Kundera que os voy a enseñar, creo que los compré entre el año 1995 y el año 2000, año arriba, año abajo más o menos. Esta sería la broma, pero aparte de la historia de estos amores de este protagonista, si se titula La broma, no es por estos amores concretamente, es porque él escribe una carta. Me río porque una de las características de Milan Kundera es el humor negro, que a veces de verdad te acabas, es todo tan loco lo que ocurre que acabas, no sé cómo deciros, riéndote de pura desesperación ante lo que estás viendo, porque encima lo estás viendo y dices, es que es posible que esto ocurra, pero tal y como lo cuenta, casi te despierta la risa, ¿no? Es un humor negro, ya os digo, y lo vais a encontrar en muchas de sus obras. Bueno, si se titula La broma esta novela, es porque Milan Kundera, por Dios, el protagonista de la obra escribe una carta en tono de broma a alguien. Oye, tenéis que leer la novela si queréis saber todos los detalles, y en esta carta en tono de broma se cachondea de la terminología que el partido le obliga a utilizar al ciudadano de a pie checoslovaco. Y además de reírse de esta terminología que el Partido Comunista impone a los ciudadanos, en esa misma carta nombra también a Trotsky, y ambas cosas son una bomba. De manera que vemos qué es lo que ocurre cuando esta carta llega a manos de quien llega y por el motivo por el que llega a esas manos, y todo lo que se desata a continuación, que es un absoluto delirio, porque además lo estás leyendo pensando, es que caray, esto podría ocurrir, pero ya os digo, el tono en el que está contado y la deriva que toma el asunto hace que, de hecho, te rías. Llega un momento que te ríes, yo no sé si de desesperación o qué, pero te ríes. Evidentemente va a tener problemas con la publicación de esta novela, que es una sátira del estalinismo, pero no solamente por la publicación de esta novela, sino porque un año más tarde, en 1968, se produce la invasión de los tanques soviéticos de Praga, para aplacar aquello que vino a llamarse como la Primavera de Praga, que es, de manera muy burda, una especie de intento de democratización del régimen comunista. No sé si la palabra democratización está bien utilizada en este caso. Lo que sí se pretendía era ampliar un poco las libertades de los ciudadanos checoslovacos, y los soviéticos no lo vieron con buenos ojos, de manera que invaden el país con sus tanques para tratar de aplacar este intento casi revolucionario. Cuando esto ocurre, los soviéticos se quedan un tiempo observando cómo va llevándose a cabo este régimen político, este comunismo, cómo se desarrolla el régimen comunista en Checoslovaquia, y una de las cosas que hacen es querer limpiar el Partido Comunista. ¿Qué ocurre? Que después de haber sido expulsado, Milan Kundera había sido aceptado nuevamente en el Partido Comunista, pero lo volvieron a expulsar. En este caso, ¿por qué? Porque los soviéticos, que se habían quedado vigilando a las élites checoslovacas, a los militares checoslovacos, a las élites, cómo desarrollaban ese proyecto comunista en el país, quisieron, como digo, limpiar el Partido Comunista. ¿Cómo lo limpiaron? Investigando a fondo a todos sus miembros para ver cuántos de ellos habían apoyado la Primavera de Praga y estado en contra de la invasión de los tanques soviéticos. Uno de ellos fue Milan Kundera, y junto con la publicación de la sátira stalinista, está titulada La broma, y esto que acababa de ocurrir, pues lo expulsaron nuevamente del partido. Él se buscó la vida como buenamente pudo, se convirtió en una especie de paria, porque al final, una vez fuera del partido, no encuentras
buenos trabajos, es difícil llegar al fin de mes, esta es la época en la que comienza a trabajar como pianista de jazz y llega un punto en el que dice, ¿qué hago yo ya en mi país? Ya no hago nada aquí, ya no pinto nada aquí, sus obras eran prohibidas, él no encontraba un trabajo para sobrevivir y decide irse a Francia. Y está viviendo en Francia el resto de su vida. En Francia, además, llega un momento que se adapta de tal manera que a principios de los 90 él deja de escribir en checo y comienza a escribir en francés. Otra de las grandes novelas de Milan Kundera es esta, La vida está en otra parte. Es una novela del año 1969, creo recordar, pero que se tradujo al francés y se publicó en Francia en el año 1973. Consiguió el premio Médicis. Bueno, no voy a decir todos los premios que han conseguido las novelas de Milan Kundera, porque ha sido un autor multipremiado. Que yo creo que casi todas sus novelas o libros de cuentos tienen algún tipo de premio, pero bueno, hay algunos que, bueno, más importantes que otros. Ya veremos el que consigue en 2020, que ese sí vamos a detenernos un poco a hablar de él. Pero bueno, no voy a hablar de todos los premios que ha ganado porque son infinidad de ellos. Pero La vida está en otra parte es una novela que a mí me encantó. Me pareció una novela extraordinaria. Voy a leeros lo que en la parte de atrás aparece, son palabras de Carlos Fuentes, refiriéndose a Milan Kundera, que yo creo que además resumen fenomenal quién es realmente Milan Kundera en la cultura europea del momento. Dice Carlos Fuentes: Milan Kundera, el otro K de Checoslovaquia, no necesita acudir a forma alegórica alguna para provocar la extrañeza y la incomodidad con la que Franz Kafka invadió de formas luminosas un mundo que ya existía sin saberlo. Ahora el mundo de Kafka sabe que existe. Los personajes de Kundera no necesitan amanecer convertidos en insectos, porque la historia de la Europa central se encargó de demostrarle que un hombre no necesita ser un insecto para ser tratado como un insecto. Es durísimo, pero me parece que define perfectamente que Carlos Fuentes ha captado la esencia de lo que es gran parte de la obra de Milan Kundera y además entroncándola con el otro gran checoslovaco. Bueno, en Checoslovaquia hay grandes autores y poetas, bueno, maravillosos como Vladimir Holland, por ejemplo. Pero bueno, el otro grande y muy conocido a nivel internacional, que sería Kafka, y los entronca ambos y me parece maravilloso. ¿Qué es La vida está en otra parte? La vida está en otra parte vuelve a utilizar el humor negro y de verdad que yo hubo un momento que me reí hasta que dejé de reírme y lo único que sentía era una tristeza terrible por Jaromil, que es su personaje principal. Jaromil es un desgraciado de la vida, el pobre hombre. Repito, la vida está en otra parte. Que luego me doy cuenta cuando edito los vídeos que no enseño a veces muy bien ni digo el título bien de los libros, y si lo vais escuchando en vez de verlo igual nos queda. La vida está en otra parte, repito, yo lo tengo de la editorial Seix Barral. Bueno, en esta novela el protagonista es Jaromil, que es un poeta mediocre, pero es mediocre en todo. Mirad, comienza la novela con la concepción de Jaromil, que ya es, quiero decir, ya es para reírse, no sabes si para reírse o para que sientas tristeza. La madre de Jaromil es una madre extremadamente posesiva, que desprecia muchísimo al padre biológico de Jaromil y que al hijo lo culpa absolutamente de todo, incluido del hecho de haber nacido, como si la culpa de que se quedara embarazada la madre fuera del hijo que nació, ¿no?, fruto de ese embarazo. Bueno, es un joven que absolutamente toda su vida es un despropósito. Todo, mirad, su camino de despertar sexual empieza al principio, te hace gracia, ¿no?, pero acaba dándote una tristeza infinita, porque es que el pobre hombre, todo lo que le puede salir mal le sale mal. Pero cuando ya se mete en el proceso de contarte sus intentos literarios, eso ya es tremendo, porque encima su vida nos resulta todavía más patética si cabe, porque va entrelazando la vida de Jaromil con el recuerdo de otros grandes autores, como por ejemplo Rimbaud o Lermontov. Bueno, como muchas veces me decís que no entendéis bien el nombre de los autores, cuando los diga os los voy a escribir por aquí debajo también, ¿vale?, de acuerdo a los autores a los que me refiero. Entonces, en comparación con estos dos grandes autores y con la vida que ellos llevaron, pues este hombre, tanto como poeta, Jaromil me refiero como poeta, como ciudadano común y corriente, el pobre es pues un miserable. El pobre es un don nadie. Una de las cosas más interesantes de la novela y que hace que además merezca la pena leerla muchísimo es que, como Jaromil vive en la Checoslovaquia comunista, hace unas reflexiones el autor extraordinarias sobre la libertad y el arte.
sobre hasta qué punto la libertad es importante para que el artista cree la obra, cómo la libertad y el arte deberían ir de la mano, y también reflexiona sobre lo que todos los totalitarismos han tratado de hacer con el arte y por qué han tratado de hacerlo, que no voy a meterme aquí a fondo porque lo que quiero es que leáis la novela. Solamente por esas reflexiones la novela ya merece la pena. Pero si no os parece suficientemente interesante el tema, la forma en la que está escrita es maravillosa porque es un juego literario. La novela está dividida en 7 partes y esas 7 partes no están narradas de la misma manera. Algunas partes tienen una continuidad, los capítulos, entonces es una narración normal. El capítulo 1 nos narra una cosa que continúa en el 2 y luego en el 3, en el 4 y así sucesivamente. Pero hay otras partes que tienen una narración discontinua, de manera que cada uno de los capítulos no tiene nada que ver con otros capítulos de la misma parte a la que pertenecen. Son como piezas diferentes dentro de esa historia, pero que en el conjunto dan la información global que quiere el autor hacernos llegar. Y luego, mis partes favoritas son aquellas en las que la historia se nos narra de una manera polifónica, es decir, varias voces nos narran la historia. Por todos estos motivos me parece que La vida está en otra parte es una de las grandes novelas que os recomiendo y que creo que podéis disfrutar de Kundera. En el año 1981, Kundera publica un libro que se titula El libro de la risa y el olvido, que tristemente lo va a marcar y os voy a explicar por qué. Este libro es una mezcla de novela, de cuentos, de reflexiones, en el que vemos a varios personajes independientemente luchando cada uno a su manera contra la dictadura. Y si es importante, tristemente importante para Milan Kundera esta novela, es porque tras su publicación pierde la nacionalidad checa. Eliminan la nacionalidad checa de la vida de Milan Kundera. De repente ya no es checo. Esto tiene que haber sido de una dureza terrible, porque al final el único pecado que él cometió, si se puede considerar pecado, que evidentemente para mí no es un pecado, es que ha ejercido su libertad para pensar lo que le ha dado la gana sobre el país en el que ha nacido, para expresarlo libremente, y eso parece ser un pecado y por lo tanto fue castigado porque le arrebataron la nacionalidad checa. Era indigno de ser checoslovaco por criticar el régimen dictatorial. Y estos son los totalitarismos. Al fin y al cabo ha sido algo muy triste. Es verdad que luego al final se produce una justicia poética que ya os contaré, pero esto ha tenido que ser para él profundamente triste. Llegamos al año 1982 y en el año 1982 nos encontramos con la novela por la que todo el mundo a nivel mundial es conocido Milan Kundera, y es La insoportable levedad del ser, la novela que me cambió mis 20 años. Lo que yo hice para poder leer esta novela, o sea, lo que yo me esforcé para poder leer esta novela, yo creo que por eso me ha marcado tanto. Me está pasando otra vez con Cartarescu y me pasó también con Kafka, me pasó con Dostoyevsky, que son autores que tuve que hacer un enorme esfuerzo antes de centrarme directamente en lo que era su obra. A mí me la recomendaron mucho compañeros de la universidad y me dijeron, pero antes de leértela, léete Ana Karenina de Tolstoy. Yo no había leído nada de Tolstoy. Léete a Ana Karenina y léete también a Nietzsche y intenta hablarlo con alguien, ¿no?, que sepa guiarte un poco en esa lectura. Entonces, leí a Ana Karenina para poder leer La insoportable levedad del ser. Que sí, bueno, no haría falta, realmente, bueno, hombre, a ver, yo que sé, todo lo que podéis llevar leído antes de encontraros con un autor como este, pues mejor, pero no sería tampoco indispensable. Lo que pasa es que yo sí que lo recomiendo, por circunstancias y por cosas que no voy a entrar en mucho detalle. Porque no voy a entrar en mucho detalle en esta novela, porque la voy a releer, de hecho tengo pensado en agosto empezar con ella, para grabaros un vídeo, una reseña especial, un pequeño análisis muy particular de lo que significó esta novela para mí, de cómo la interpreté yo, y bueno, en fin. Entonces no voy a extenderme mucho aquí, pero bueno, a lo que iba. Tuve que leer Ana Karenina, que por cierto, yo descubrí a Tolstoy gracias a Kundera por ese motivo y quedé fascinadísima con Tolstoy. Tuve que leer a Nietzsche, que eso sí que fue una odisea, porque menos mal que conocía gente, estudiantes de filosofía con los que pude hablar del tema, que me pudieron ir guiando y demás, y con todo eso ya me introduje en la insoportable levedad del ser. ¿Por qué tuve que leer todo esto? Bueno, pues los voy a explicar ahora. La insoportable levedad del ser trata
una serie de temas que son muy habituales en este hombre, ¿no? En Milan Kundera. Es el tema del amor, el tema de los celos, el tema de la libertad y también el comunismo. ¿Cómo afecta el comunismo? ¿Cómo afecta el comunismo como doctrina, por un lado, pero también como totalitarismo, por otro, ¿no? Nos encontramos con un hombre que vuelve a estar nuevamente entre dos mujeres. Y aquí el tema de la libertad en la insoportable levedad del ser se ve a dos niveles, digamos. Se ve a un nivel del hombre como ciudadano, cómo afecta la falta de libertad al vivir en un país de una dictadura comunista, y luego a nivel de individuo, es decir, a nivel profundamente personal, cómo afecta la falta de libertad o qué haces tú para no perder la libertad. En este caso nos encontramos con un hombre que ya se había divorciado, que incluso renuncia a las visitas a su hijo porque acaba cansándose de los viajes que tiene que hacer para verlo, y se debaten en ese momento, el momento de la novela, entre dos mujeres. Una le daría una vida más estable y la otra le daría una vida mucho más bohemia y más libre. Parece que nunca acaba de decidirse por ninguna porque quiere lo que ambas le dan. Es como que no quiere renunciar a nada, y lo vemos en sus devenires y en sus decisiones y en qué caminos va tomando. Pero no solamente habla de eso, habla también del comunismo y las consecuencias que tiene el comunismo, y luego todo esto lo enmarca en el concepto del eterno retorno de Nietzsche, que os voy a leer a Kundera porque os lo va a explicar muchísimo mejor que yo, y porque también vais a ver un poco el estilo de Kundera. Lo que tiene Kundera, y que por eso resulta a veces complicado meterse en el autor, es que hay muchísimas reflexiones, sobre todo filosóficas, pero también de otro tipo de temas, ¿no? Que es como que te interrumpen lo que es el devenir de la historia con una reflexión y luego continúa la historia. Hay gente a la que esto no le gusta, pero es que a mí me parece que propicia un entendimiento más profundo de lo que es la historia, y es parte de la marca de Kundera, es parte de su estilo. Así comienza la insoportable levedad del ser. La idea del eterno retorno es misteriosa, y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? Sigue explicando una serie de cosas y después dice: si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el que Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. Y a lo que se refiere, explicado de una manera muy burda y muy sencilla, es que si nuestra vida no se va a repetir, no tiene ningún tipo de importancia. Y si nuestra vida se repite constantemente, se repite una y otra vez, estamos condenados a que todo se repita una y otra vez de la misma manera hasta el infinito, entonces se carga de importancia. Las cosas que solo ocurren una vez no tienen tanta importancia, digamos. Y pone ejemplos de Napoleón y de Hitler, ¿no? Y dice, Hitler quedó en el pasado, y vivimos las consecuencias de lo que ocurrió con Hitler, pero quedó en el pasado. Hitler está en el pasado. Pero ¿qué ocurriría si nosotros supiéramos que estamos condenados a pasar por lo de Hitler una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Que ese horror ya no quedó en el pasado, ese horror va a repetirse, va a volver a ocurrir, el peso es inmenso. Entonces habla del peso y la levedad, y bueno, ya lo explicaré un poco mejor cuando haga la reseña de la novela, pero comienza así y entonces se mete, voy a leeros también un poquito, a hablarnos ya de nuestro protagonista, que es Tomás, ¿no? Y entonces dice, después de sus derivas de tono filosófico, dice: pienso en Tomás desde hace años, pero no había logrado verlo con claridad hasta que me lo iluminó esta reflexión. Lo vi de pie junto a la ventana de su piso, mirando a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente, sin saber qué debe hacer. Aquí empieza ya la duda de Tomás entre las decisiones que toma en su vida. Y tal y como está narrado, parece que no hay un narrador ajeno al autor, ni un autor escondido detrás del narrador. Tendría que volver a leer la novela, que ya os digo que voy a leerla en agosto, pero la sensación con la que me quedé cuando la leí por primera vez hace como 20 años o más de 20 años, es que era el propio Milan Kundera saltándose esta idea de quedar escondido detrás del narrador y que no se le vea. No, es el propio Milan Kundera
hablándote de Tomás, saltándose al narrador para convertirse él mismo, que es autor, en el narrador de la historia y que tú sepas que es él quien te la está contando. Es interesantísimo también el narrador de esta novela. Esta novela es espectacular. Acabo de beber porque, no sé, tengo un poco de tos, no sé si me iré a poner mala y me acabo de manchar con agua, chicos. Espero que no se vea en la imagen, pero bueno, a lo que iba. En los años 90 comienza a escribir una literatura menos política y más influenciada por las corrientes filosóficas que tanto le marcan. Me refiero a novelas como La identidad y la ignorancia. Esta es mi favorita después de La insoportable levedad del ser. La identidad es una novela que trata uno de los temas fetiche para Milan Kundera, que es precisamente la identidad. Estamos hablando de dos personajes, una pareja, que se ama tanto, 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 que llega un momento que se diluyen, que pierden la noción de quiénes son. Y es la reflexión del autor a lo largo de toda la novela de a partir de qué momento tenemos que asustarnos, a partir de qué momento ese amor, y además ese amor correspondido, ese amor tan profundo, ese amor de pareja, hace que perdamos parte de nuestra identidad, hace que nuestra identidad cambie, se modifique. Me pareció la verdad una propuesta muy interesante, pero sigue gustándome más La ignorancia. La ignorancia es para mí la novela más triste de Milan Kundera, la más triste que yo leí de Milan Kundera. Es la historia de un hombre y una mujer que se habían conocido años atrás y habían tenido una cierta relación y ambos se ven obligados a huir del país en el que viven por circunstancias políticas. Regresan 20 años después, exactamente igual que Ulises regresa a Ítaca después de los mismos años también, y ambos encuentran que el país al que regresan no es el país que recuerdan, que no queda el país que había en su recuerdo, pero es que además ambos, el hombre y la mujer, tratan de confrontar los recuerdos porque ellos vivieron en la misma época, 20 años atrás, en ese país, y tampoco concuerdan los recuerdos de él y los de ella. Y entonces por eso se titula La ignorancia, porque lo que nos está diciendo en todo momento Milan Kundera es el recuerdo, lo que prima es el olvido. Olvidamos casi todo lo que hemos vivido y el recuerdo llega muy falseado, de manera que hay un influjo, digamos, de la emoción para que nosotros recordemos las cosas de una manera. El mismo hecho no recordado de la misma manera por dos personas que lo han vivido cuando están en situaciones emocionales, digamos, diferentes. Entonces, de ahí viene la ignorancia, de que creemos conocer muchas cosas, recordar muchas cosas y vivimos en la pura ignorancia. Pero la pregunta que hay a lo largo de toda la novela, llamada así La ignorancia, es, a pesar de todo, ¿se puede dar una historia de amor entre estos personajes que han perdido tanto? Es súper triste, de verdad. Es una historia muy triste porque es la historia de alguien que se ve obligado a huir de su país, que, bueno, no lo hacen por gusto, que tienen que adaptarse a un país extranjero, por lo tanto también hay una carga de sufrimiento, y que cuando vuelven ni siquiera el recuerdo se topa con un espejo que lo refleje. Es muy, muy triste esa novela, a mí me encantó. En el año 2020 se produce lo que yo digo que es la justicia poética para nuestro autor, para Milan Kundera, porque le conceden el premio Franz Kafka a toda su trayectoria literaria, que demuestra el peso, la importancia que tiene en Europa, en el mundo, la obra de este autor. Pero es mucho más que un premio a toda su carrera. Es que a través de este premio, gracias a este premio, recupera la nacionalidad checa, en este caso ya checa, porque él pertenecería a lo que hoy es la República Checa. Por lo tanto, por eso lo llamo justicia poética, se le devuelve la nacionalidad. En mi opinión, tardísimo, tardaron muchísimo en devolvérsela, pero bueno, se la devuelven porque él nunca dejó de ser checo, aunque los papeles dijeran lo contrario. Para horror de quienes no querían que lo fuera o de quienes querían castigarlo, de hecho, han engrandecido más la antigua Checoslovaquia, la actual República Checa, él, que ninguno de los que llevó a cabo esa terrible dictadura. Así que sí, lo llamo justicia poética.
No hace demasiado, hará unos 6 o 7 años, leí un libro de cuentos que se titula El libro de los amores ridículos, que apareció publicado en el año 1968 y que me sorprendió mucho por la dimensión alegre que tenía. Yo estaba acostumbrada a un autor, a un Kundera, mucho más oscuro, más triste, y me sorprendió. Son reflexiones en torno al amor, en torno a la libertad, en torno a la amistad, pero en un tono que me sorprendió porque era un tono bastante alegre, me gustó muchísimo, os lo recomiendo y fue mi última lectura de Milan Kundera. Pero Milan Kundera no solo fue novelista, no solamente fue cuentista, sino que cuando él deja Checoslovaquia para irse a Francia a vivir, vive como profesor universitario y escribió ensayos sobre novela que para mí son importantísimos. Desde ensayos en los que analiza qué es la novela, de dónde viene la novela y hacia dónde va, él tenía muy pocas esperanzas en el género de la novela, hasta la manera de escribir novelas. Y voy a recomendaros dos libros que a mí me encantaron, que hace bastante que no los releo, pero antiguamente, o sea, hace unos años, siempre estaba repasándolos y los tengo absolutamente subrayados, igual que las novelas no soy de subrayarlas, yo todos los libros ensayísticos los tengo machacadísimos, subrayados, con anotaciones. Me estoy refiriendo a estos dos libros, Los testamentos traicionados, que es de la editorial Tusquets, y El arte de la novela. Los dos son extraordinarios. Para cualquiera que quiera tener más ideas sobre la concepción de la novela a finales del siglo XX, cómo se creía que debía ser y hacia dónde iba a caminar la novela, pero también para personas que estén queriendo ser escritores, porque sobre todo el arte de la novela me parece, de verdad, una de las obras fundamentales para leer. Me parece interesantísimas las reflexiones que hace el autor. Ahora, para terminar, quería hablaros un poco del estilo de Milan Kundera, porque de una manera muy sencilla, porque para complejo ya está el propio Kundera, pero sí que me gustaría comentaros que hay una influencia filosófica clara, que es la de Nietzsche y otras, ¿no? El existencialismo y demás, pero Nietzsche es una influencia muy clara. Literariamente tiene grandes influencias, pero voy a nombrar tres, que son tres autores que a mí me gustan mucho. Cervantes, que me llena de orgullo poder decir que Kundera está influenciado por Cervantes, Musil también, y un autor centroeuropeo tristemente olvidado en estos tiempos, creo yo, por lo menos en España, que es Gombrowicz, autorazo, un autor impresionante, con una obra extraordinaria y una vida también extraordinaria, que algún día espero tener tiempo para poder hablaros de él y animaros a que lo leáis. Utiliza muchísimo Kundera el humor negro y la sátira, sobre todo cuando el componente o parte del componente de la novela es político, y trata temas que son muy habituales y muy recurrentes en él, como la libertad, la identidad, los efectos del comunismo en la sociedad en general y en el individuo en particular, las heridas que el comunismo deja incluso en aquellos que escapan de la dictadura. También un cuarteto que aparece casi siempre unido, que es el cuarteto amor, deseo, celos, posesión, siempre aparece así y me llama mucho la atención. Y luego también, no solamente la parte temática o de las influencias, sino la parte puramente estructural y de construcción de la novela. Hay mucha gente que dice que encuentra en Kundera una construcción débil, una construcción donde los cimientos le fallan, porque está esperando una novela al uso, es decir, una novela con grandes descripciones que te vaya diciendo en todo momento dónde están los personajes, cómo están los personajes y qué hacen los personajes mientras están hablando. Kundera no es muy dado a grandes y largas descripciones. Cuando hay una descripción es porque es sustancial y necesaria para entender lo que está contando o tratando de contar el autor en ese momento. Cuando es importante te dice dónde están y cómo están los personajes, y si no, no te lo dicen. Pero la potencia de los diálogos de Kundera es tal que sin que el propio narrador nos diga lo disgustado que se encuentra el personaje, tú eres capaz de verlo, no solo disgustado, sino moviéndose por una habitación que en ningún momento te han descrito. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención al leer La insoportable levedad del ser, porque yo empecé con esta novela y luego fui leyendo las otras de las que os hablé, había veces
en las que él no me estaba diciendo dónde estaban, entró en mi casa y sí, pero no me dijo ni cómo era su casa ni nada. Y yo tenía una visión clarísima del apartamento y de él moviéndose por el apartamento. Y pasaban unas páginas y de repente el narrador hacía un comentario que me daba a mí la razón, es decir, no hubiera sido ni siquiera necesario ese breve comentario del narrador, porque el diálogo ya hacía que tú percibieras el estado en el que se encontraba. No sé si me explico con esto. O sea, es un gran creador de diálogos. Después, otra de las cosas que quería comentaros es que es un autor muy alejado del idealismo, es un autor muy crudo, que muestra la vida como es y que además no te dice qué es lo bueno y qué es lo malo porque no toma partido. Una de las cosas importantísimas que tenéis que tener claras cuando leéis a Kundera es que la sensación que tienes es que la historia no es la importante. La historia está al servicio de lo verdaderamente importante de las novelas de Kundera. ¿Y qué es lo importante? El tema del que él te quiere hablar. Si él te quiere hablar de la identidad o él te quiere hablar de lo engañoso de los recuerdos o él te quiere hablar del amor o te quiere hablar de la falta de libertad, de lo que sea, toda la historia está construida en torno a esa idea, que es la importante, y todos los personajes giran en torno a esa idea, pivotan en torno a esa idea. Porque la gran cantidad de personajes que aparecen a veces en las novelas son los diferentes puntos de vista desde los que podemos enfrentar ese tema del que él quiere hablar. Y en ningún momento nos dice, esta es la manera correcta. Tú es cierto que estás leyendo la novela y te das cuenta, pues yo creo que Milan Kundera pensaría como este personaje. Pero más porque conoces su vida o has leído cosas sobre él, que porque realmente él esté diciéndote, y esta es la forma correcta, y esto no entra en esos juicios de valor acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo. No hay villanos ni hay personajes buenos. Cada uno de ellos tiene una manera totalmente coherente con quién es el personaje, de comportarse, y todos ellos hacen cosas buenas y cosas malas, y todos ellos tratan de sobrevivir, y todos ellos creen que tienen la razón y por lo tanto se defienden de otras formas de ver el mismo tema, no porque ellos consideran que tienen la razón. Entonces todos ellos tratan de convivir desde planetas diferentes casi por cómo conciben las cosas, tratan de convivir y chocan en el espacio-tiempo en un momento determinado, y lo que muestra es lo difícil que es la convivencia, porque cada uno de nosotros es una persona muy particular y el hecho de hacer determinado tipo de cosas, de transigir en determinado tipo de cosas, hace que pierdas libertad, hace que pierdas identidad, hace que pierdas una serie de cosas, y eso merece la pena o no merece la pena. Vas leyendo la novela y vas viendo hacia dónde están caminando esos personajes, pero lo dicho, lo que te muestra es la vida tal cual, y no hay nada más crudo que la vida tal cual. No hay personas buenas que acaben bien porque son buenas, ni personas malas que acaben mal porque son malas. No hay una acción que pueda ser condenable moralmente y que por lo tanto ese personaje se va a dar cuenta y va a hacer esto o aquello. No, porque lo que son esos personajes son representaciones de maneras de enfrentarse a un tema. Porque realmente lo que son las novelas de Milan Kundera son análisis de lo que es el ser humano, análisis de lo que son los comportamientos. Y yo creo que Milan Kundera trata de comprenderse a sí mismo y comprender a los demás a medida que va escribiendo. Por eso lo hace con cierta distancia y sin decir esto está bien y esto está mal. Es asombrosa la manera que tiene de hacernos llegar las historias. Complicada sí, pero asombrosa. Y vale cada uno de los minutos invertidos para poder estar a la altura de estas obras. Y estar a la altura de estas obras, no estoy aquí diciendo que yo esté y otros no están, no, ni muchísimo menos. A lo que me refiero, como lectores, estamos a la altura de un autor cuando nos hemos preparado para leer ese autor. Yo siempre pongo el ejemplo de Cartarescu. Yo cuando leí Solenoide me quedé, o sea, no os lo podéis ni imaginar. Cerré el libro y se me quedó una cara. Yo nunca he hablado de Cartarescu. ¿Me habéis oído hablar de Cartarescu? Ni del ruletista, ni de nada de lo que he leído de Cartarescu. Y os aseguro que estoy leyendo a Cartarescu cronológicamente desde lo primero que escribió, tanto en novela como en poesía, quiero decir, todos los géneros literarios. Pero porque me estoy preparando para llegar a Solenoide, porque no lo leí de la manera correcta. Y esto me pasó con Cartarescu. Con Kundera. Yo empecé a lo loco, empecé con la insoportable levedad del ser.
Y eso que tenía, bueno, gente que me guiaba y me dijo, bueno, lee esto, tal, lee a Nietzsche, no sé qué. Y entonces, bueno, pues eso también me ayudó. A lo que me refiero es a que no os deis por vencidos si el autor os parece realmente interesante, porque es un autor, si tú lees a este autor y no te dice nada y no te interesa en absoluto, déjalo, olvídalo. Pero muchos de vosotros vais a leer a este autor y vais a pensar lo que yo pensé de Cartarescu. Estoy fascinada, pero no entiendo ni el 1% de lo que me está contando. Pues si estás fascinada con el autor, haz el esfuerzo de que ese 1% que te ha llegado acabe convirtiéndose, yo ya no digo un 100%, pero por lo menos un 75%. Y eso requiere un esfuerzo. Kundera es un autor que requiere un esfuerzo. Kafka y Cartarescu y Virginia Woolf, siempre digo lo mismo, y muchísimos poetas y muchísimos dramaturgos, pero merece la pena. Merece la pena porque cada minuto que inviertes no es minuto perdido, sino es minuto ganado. Leer a Kundera es ganar porque te hace reflexionar. Y además te hace reflexionar sobre muchísimos temas que hoy en día son tan actuales. Es lo que tienen estos autores, que aunque la historia transcurra en los años 50, 60, 70, en el París de los años 70, o en la República Checa, no, en la Checoslovaquia dictatorial, en el comunismo checo de los años, yo qué sé, 60, lo que te está contando es actual, porque te habla mucho más que de una dictadura, te habla de la falta de libertad. Y además de las dictaduras, no estamos ninguno de nosotros, por desgracia, estamos libres de que una cosa así ocurra. Puede ocurrirnos. Por eso es tan interesante leer a estos autores que hablan de los totalitarismos, de cómo afectan a la vida, que hablan también de la libertad del individuo, que hablan de la identidad, que hablan del amor desde una posición muy alejada del romanticismo y del sentimentalismo, porque es cierto que muchísimas veces y de muchas maneras el amor conlleva una pérdida de la identidad o una transformación de la identidad, y eso es muy interesante reflexionar desde ese punto. Es un autor que merece tantísimo la pena, que espero que con este vídeo yo os haya ayudado, haya sido un pequeño empujoncito para que vosotros digáis, sí, lo voy a intentar. Y lo dicho, si el autor no te dice nada, si te aburre, si no es para ti, no pasa nada. Pero si aunque no entiendas todo lo que te está contando, si aunque el esfuerzo sea enorme, tú dices, estoy fascinada con este autor, porque pasa con los autores que son complicados, te fascinan aunque no entiendas todo, si estás en ese punto de fascinación, sigue leyendo, lee autores que te hagan llegar a él de otra manera, más formada, más preparada para entenderlo mejor. Hacedlo. Muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.